Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. La sombra del Imperio. El tema central de nuestro capítulo de hoy es una continuación al cómic número 1 de la serie Darth Vader 2015 de Marvel. Uno donde, como vimos en nuestro capítulo anterior, Lord Vader se entrevistaría personalmente con Jabba el Hutt. Sin embargo, antes de que Vader acudiera con el gángster, el Sith sería convocado por el emperador Palpatine para que le diera un informe de todo lo que había sucedido tras la destrucción de la Estrella de la Muerte. Y ahí el emperador Palpatine no estaría para nada complacido con Vader, quien en ese momento estaría postrado frente a su maestro. Y así, unas pocas semanas después de los eventos de la Star Wars original, Darth Vader le diría a Palpatine que acababa de regresar de Simon I para empezar las negociaciones con los enviados del Hutt para asegurar sus recursos. Pero Vader ahí le revelaría a su emperador que cuando llegó a la base de Simon I, la había encontrado bajo ataque. Y a través de lo dicho por el Sith, veríamos que quienes se habían infiltrado a aquella base haciéndose pasar por emisarios de los Hutt habían sido justo Luke, Han y Leia, y unos días antes el propio Lord Vader había tenido un enfrentamiento directo con ellos tras los sucesos de Yavin 4. Aunque debo decirles que esta historia que se cruza con esta la cubriremos en un próximo video sobre el número 1 de la serie de Star Wars de Marvel. Entonces ahí Vader ante su emperador agregaría que aquellos rebeldes habían torturado al supervisor de la base para que revelara los códigos y así destruir el reactor de aquel lugar. Y así, después de todo, aquellos rebeldes habían vuelto a tener éxito. Y entonces Palpatine no se sentiría nada complacido con Vader por los hechos recientes, ya que esto significaba un retraso considerable a su producción de naves imperiales. Pero el emperador le preguntaría a Vader sobre qué había sido del supervisor de la base, a lo que Lord Vader solo contestaría que lo había traído consigo porque pensaba que Palpatine querría hablar con él. Y ahí, justo en un cuarto contiguo, veríamos que aquel supervisor de la base estaba siendo cruelmente torturado por diferentes droides por su enorme falla al Imperio. Incluso Vader le diría a su emperador que se aseguraría que él no les volviera a fallar, pero Palpatine no estaría complacido con su aprendiz, y ahí sería el momento de hablar sobre sus fracasos. Sí, el supervisor ya no fallará más. Pero ¿qué hay sobre ti, Lord Vader? Mantuvimos el esqueleto de la República por casi 20 años, mientras construimos la Estrella de la Muerte. 20 años, mi aprendiz. Y toda esa planeación ahora es una capa de polvo que orbita sobre Yavin. Ahora ya no tenemos más el Senado para mantener el orden, ni tampoco una Estrella de la Muerte para forzarlo. Nuestra gran arma se ha ido y nuestra producción de naves está en cenizas. Estamos bajo sitio. En todos estos años nunca habíamos estado tan cerca del desastre como ahora. Y todo gracias a ti, Vader. Y el emperador continuaría con su gigantesco reclamo en contra de su aprendiz en medio de lo que un día fueron los salones del templo Jedi en Coruscant, que ahora justo era el Palacio Imperial. Y le diría a Vader cuánto se había equivocado con su estrategia de poner una baliza dentro de la nave rebelde y dejarla escapar así deliberadamente de la Estrella de la Muerte con el fin de encontrar la base rebelde. Todo eso había sido un gran fracaso. Y ante esto, Vader apenas podría contestar. Tomo la responsabilidad por mis acciones, pero yo no estuve solo en mis fallas. La arrogancia del arma invitaba al desastre, pero incluso el poder de esa estación de batalla no es nada comparado con el poder de la fuerza. Suficiente, Vader. Lo callaría así, interrumpiéndolo Palpatine. Sí, Tarkin, Moti y los otros comparten la culpa, pero tú eres el único superviviente para sufrir mi ira. ¿Eres acaso el único superviviente del mayor desastre militar en la historia de mi imperio? Oh, sí, en verdad eres el elegido, Vader, pero el elegido para ser el único responsable de esto. Y Vader intentaría suavizar las cosas mientras viajaba en el elevador con su maestro al decirle que compondría las cosas y que destruiría a los rebeldes. Pero Palpatine había perdido la confianza en su único aprendiz y así le diría a Vader algo fulminante para su orgullo. Te crees muy listo, Vader, pero has probado que eres un instrumento contundente que es mejor blandir a dejarlo suelto por ahí. Y entonces uno de los peores miedos de Vader se haría realidad: perder algo de poder dentro del Imperio.
imperio, ya que súbitamente Palpatine se referiría a otro de sus generales que había sobrevivido y que siempre se había puesto con razón a la estrella de la muerte, justo Cassio Taggi. Él había advertido antes con cautela la amenaza de los rebeldes y ahora su filosofía debía dominar mientras el imperio construía la segunda estrella de la muerte. Y Palpatine se sentiría con suerte de que Taggi hubiera sobrevivido al estallido de la estación de batalla tras haber vuelto a su flota estelar, ya que ahora Palpatine se había quedado sin hombres de confianza. Y ahí Palpatine se lo diría muy bien a Vader. Taggi sería quien asumiría de ahora en adelante el mando y Vader estaría debajo de él. Sí, Darth Vader, el señor de los Sith, el puño mismo del emperador, había sido degradado para servir bajo las órdenes de un simple mortal. Vader casi no podría soportar aquello, pero tendría que seguir las órdenes de su maestro. Pero antes de todo eso, Palpatine le daría la orden a Vader que primero tenía que concluir el trato con el Hutt, porque ya no tenían tiempo para negociar con ninguna otra banda de criminales que pudieran ayudarlos. No quedaba tiempo, así que Vader tendría que ir a hablar con Jabba justo al borde exterior, como bien sabíamos que Vader haría por lo que vimos justamente en nuestro capítulo anterior. Aunque claro, Jabba lo esperaría para dentro de 2 días. Sin embargo, Vader tendría sus propios planes y llegaría extrañamente un día antes. Y ante todo esto, Vader no se sentiría cómodo de negociar con el Hutt, pero Palpatine le diría que tenía que tomar algo de práctica. Estaban en una etapa donde tenían que hacerse mucho más fuertes, puesto que eventualmente el Imperio reclamaría el borde exterior de los Hutt, ya que antes también hubo precedentes de controlar el centro de la galaxia por medio de la periferia de la misma. Pero Palpatine, después de todo, seguiría molesto con Vader y ante la próxima misión de su aprendiz remataría contra su pasado diciéndole: además, Lord Vader, un viaje a Tatooine, estoy seguro de que será algo muy sentimental. Pero entonces Vader no diría nada más y Palpatine se vería con alguien que estaba esperando, un extraño cyborg que Vader no conocía. Y entonces le preguntaría a Palpatine que quién era aquella extraña persona. Pero el maestro de los Sith le daría la espalda a Vader y le diría que no necesitaba saberlo. Y un furioso Vader, tras todo aquello, apenas podría decirle: ¿acaso estás intentando esconder algo de mí? Pero Palpatine sería mordaz como siempre había sido. Un Lord de los Sith hace preguntas y espera que le sean contestadas sin ninguna resistencia. Eres un pobre aprendiz y piensas que así es. Pero Vader, ¿tienes algo más que reportarme? Y Vader estaría furioso ante el trato que le había dado el emperador, así que justo ahí recordaría todo lo que había hecho, que aún no le había informado nada a Palpatine. Como recientemente mató a Obi-Wan Kenobi y este se esfumó frente de sí como un fantasma, mientras él recordaba cómo pisaba esa capa y se refería a su antiguo maestro como un viejo hombre que creía que podía ayudar a un niño superdotado. Y luego vendría a su memoria ese X-Wing frente de sí con un extraordinario poder en la fuerza que jamás había sentido y provenía de justo ese mismo niño que había estado con Kenobi. Y ahí Vader recordaría justo ese último encuentro que le había mencionado a Palpatine, un encuentro de hace unos días donde había estado frente a frente con un joven que desconocía su nombre. Y ese niño le diría que había estado en la Estrella de la Muerte y que había visto cuando él mismo había matado al maestro Kenobi. Pero ese mocoso tenía un sable de luz que reconocería bastante bien. Había pertenecido antes a él mismo. Obi-Wan le había dado el sable de luz a ese mocoso por una razón que desconocía. Y ahí comenzarían las grandes sospechas de Vader sobre quién era en realidad Luke. Pero todo eso sería como un rápido flashazo en su mente porque seguía ahí enfrente de Palpatine y Vader solo le diría a su maestro lo siguiente: no tengo nada en lo que deba molestarse, maestro. Y Palpatine le diría que no le volviera a fallar. Y así Vader dejaría que el misterioso hombre cibernético platicando con Palpatine, mientras un Darth Vader lleno de preguntas lentamente caminaba hacia afuera del despacho del emperador en Coruscant. Así pues, súbitamente todo cambiaría y veríamos a Darth Vader en la órbita de Coruscant a bordo del Devastator. Y allí le daría la orden a su almirante que los planes habían cambiado, ya que primero lo deberían de llevar a Tatooine y después su nave regresarían por él para hacer su visita oficial con el Hutt.
Y a pesar de las complicaciones, el almirante obedecería a regañadientes a Lord Sid, puesto que en realidad no tenía otra opción. Y así Darth Vader le ordenaría que lo dejara solo, puesto que tenía mucho que meditar al respecto. Es tras todo esto que por fin veríamos un día después a Darth Vader en Tatooine. Esto tras haber visitado a Jabba el Hutt y violentamente torturarlo, como lo vimos en nuestro video anterior, ya que sus negociaciones personales con el Hutt habían tenido éxito, y ahí veríamos justo lo que Vader le había pedido a Jabba como un favor personal. Y así solo una voz se referiría a Vader como el cliente, y el Cid al recibirlo le contestaría lo siguiente: Sí, lo soy. Ustedes son lo mejor que tiene Jabba. ¿Están listos cazarrecompensas para este desafío? Y sin pensarlo dos veces, ambos contestarían que sí, y nos daríamos cuenta de que se trataba de Boba Fett y del mismísimo Black Santan. Y entonces Vader le daría primero sus órdenes a Fett. Hay un piloto de X-Wing. Él conoció a Obi-Wan Kenobi. Él abandonó este planeta en una nave contrabandista llamada el Halcón Milenario. Y Boba Fett súbitamente le contestaría que conocía la nave y solo le preguntaría a Vader si lo quería vivo o muerto. Vivo, así lo necesito. Sentenciaría así Lord Vader. Entonces Fett le preguntaría a Vader que cuáles eran las órdenes para Black Krrsantan, a lo que ahí Vader agregaría: Hay un agente, quiero que sea localizado. Está haciendo un trabajo secreto para el emperador. Un secreto que me gustaría compartir. Tráemelo, necesito hablar con él. Y una cosa más, no me falle. Y así ambos cazarrecompensas asentirían, a lo que Fett agregaría que la única vez que fallaba era cuando era contratado para fallar. Él traería el muchacho ante Vader, aunque de aquel agente por el que iría a Krrsantan tal vez volvería sin alguna parte de su cuerpo. Pero algo era claro, ninguna de sus presas escaparía. Entonces Vader finalmente sentenciaría: Bien, entonces empecemos con esto inmediatamente, porque he estado retrasado en este planeta por mucho tiempo. Pero siniestramente, Vader no dejaría Tatooine antes de hacer una última cosa: eliminar una vez más en su venganza a toda una tribu de Tusken Raiders. Y solo para seguir disfrutando de su ira y su dolor, que lo hacían un ser mucho más poderoso. Y una vez tras hacerlo, Vader se sentiría satisfecho, puesto que todos sus asuntos en Tatooine habían sido concluidos. Pero justo el tema de cómo Darth Vader se encontró unas semanas antes a esto, con Luke Skywalker de frente, iniciando así las sospechas de que él era su hijo, será un tema que abordaremos en un capítulo siguiente en este canal justo en esta misma semana. Y claro, si se perdieron esa cruel escena de cómo Vader casi mató a Jabba la primera vez que se vieron en Tatooine horas antes a esta conversación con Boba Fett, lo pueden revisar aquí en las pantallas finales, así como otras historias sobre Darth Vader que seguro serán de su interés, porque hey, mañana sale el cómic de Darth Vader de la serie 2017. Y recuerden, Masters de Star Wars, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del imperio.